Hola y bienvenidos a Cristopedia. Hoy vamos a sumergirnos en un relato revelador de Santa Margarita María de Alacoque. Esta narración explora las intensas pruebas espirituales y el profundo dolor que Santa Margarita vivió debido a sus luchas por la obediencia y la penitencia en su vida religiosa. En estos tiempos más que nunca es relevante porque ofrece una visión conmovedora de cómo enfrentó sus faltas y buscó la redención con fervor. Prepárense para descubrir una experiencia espiritual rica en penitencia y devoción. Comencemos. El testamento, la devoción al corazón de Jesús. Un día, mi soberano sacrificador me pidió que hiciera por escrito un testamento o donación completa y sin reservas, tal como lo había hecho ya de palabra, de todo cuanto pudiera hacer y sufrir, así como de todas las oraciones y bienes espirituales que se me aplicaran durante mi vida o después de mi muerte. Me hizo preguntar a mi superiora si deseaba actuar como notario en este acto, ofreciéndole una compensación generosa. En caso de negativa, me dirigiera a su servidor, el P. La Colombiere. Sin embargo, mi superiora aceptó. Al presentar el testamento a este único amor de mi alma, me expresó su gran contento y me dijo que lo había ordenado para disponer de aquello según sus designios y a favor de quien le agradara. Sin embargo, dado que su amor me había despojado de todo, no quería que tuviera otras riquezas, sino las de su corazón sagrado. En ese instante, me hizo donación de ellas, mandándome escribirla con mi sangre y según su dictado. La firmé después sobre mi corazón, inscribiendo en él con un cortapluma su sagrado nombre de Jesús. Hecho esto, me dijo que cuidaría de recompensar con el céntuplo el bien que me hicieran, como si lo hicieran a él mismo, ya que no tenía nada que pretender por ello. Quería dar a quien había escrito el testamento en su favor la misma recompensa que a Santa Clara de Montefalco, y para ello uniría a las acciones de aquella los méritos infinitos de las suyas, haciéndole merecer por el amor de su sagrado corazón la misma corona. Esto fue para mí una gran consolación, pues la amaba mucho, porque nutría abundantemente mi alma con el delicioso pan de la mortificación y humillación, tan agradable al gusto de mi soberano Maestro, que por darle este placer hubiera deseado que todo el mundo se confabulase para mi humillación. Dios también me concedió el favor de que jamás me faltara la compañía de sufrimientos, ya por mis frecuentes enfermedades, ya por un continuo malestar. Además, mi espíritu sufría abandonos, descaecimientos y la vista de las ofensas a Dios, quien, por su misericordia, me sostenía siempre, ora entre las persecuciones, contrariedades y humillaciones que me venían de las criaturas, ora entre las tentaciones suscitadas por el demonio, que me ha perseguido y atormentado mucho, y aún por mí misma. Que he sido el adversario más cruel que me he visto precisada a combatir y el más difícil de vencer. En medio de cuanto acabo de referir, jamás dejaron de darme toda la ocupación y trabajo exterior que podría soportar. No era pequeño tormento para mí el creer que todos me miraban con horror y que sufrían mucho conmigo, pues tenía mucho que hacer para soportarme. Todo esto me causaba una pena continua en el trato con los prójimos, y no tenía otro recurso ni remedio sino el amor a mi propia abyección, en la cual permanecía abismada con gran motivo, pues todo, aun las menores acciones, se me convertía en humillación. Me miraban como una visionaria infatuada con sus ilusiones e imaginaciones, y mientras tanto no me era permitido buscar alivio ni consuelo en mis penas, pues me lo prohibía mi divino Maestro. Quería que todo lo sufriera en silencio, haciéndome adoptar esta divisa: sufrir todo sin queja es mi querer, mi puro amor impídeme el temer. Deseaba que lo esperase todo de él, y si me acontecía desear algún consuelo, por todo alivio hacía que no encontrara sino desolación y nuevos tormentos, lo cual he mirado siempre como una de las mayores gracias que Dios me ha hecho, juntamente con la de no quitarme el tesoro de la cruz, a pesar del mal uso que he hecho de él.
volviéndome indigna de un bien tan excelente, por lo cual desearía derretirme de amor, reconocimiento y acción de gracias hacia mi libertador. Entre tales sentimientos y en medio de las delicias de la cruz, le decía, que devolveré al Señor por los grandes beneficios que me ha hecho, oh, Dios mío. Qué grande es vuestra bondad para conmigo, pues habéis tenido a bien hacerme comer en la mesa de los santos y de los mismos manjares con que los sustentáis, nutriéndome abundantemente con los alimentos deliciosos de vuestros favorecidos y amigos más fieles, a mí que no soy sino una indigna y miserable pecadora. Bien sabéis además que sin el santo sacramento y la cruz no podría vivir y soportar mi largo destierro en este valle de lágrimas. Deseaba que jamás disminuyeran mis sufrimientos, pues cuanto más rendido estaba mi cuerpo, tanto más gozo tenía mi espíritu y libertad para ocuparse en su unión con mi Jesús paciente, no teniendo más ardiente deseo que el de llegar a ser una verdadera y perfecta copia y representación de Jesús crucificado. Regocijábame cuando su soberana bondad empleaba multitud de obreros para trabajar a su gusto en el cumplimiento de esta obra. Mas este soberano no se separaba de su indigno instrumento, cuya debilidad e impotencia para todo lo bueno tenía bien conocida, y me decía alguna vez, te honro mucho, mi querida hija, en servirme de instrumentos tan nobles para crucificarte. Mi eterno Padre me entregó en manos de crueles y desapiadados verdugos para crucificarme, y yo, para crucificarte, me sirvo de personas dedicadas y consagradas a mi servicio, a cuyo poder te he entregado, y por cuya salvación quiero que ofrezcas cuanto te han de hacer sufrir. Lo hacía con todo mi corazón, ofreciéndome a soportar siempre todo el rigor del castigo merecido por la ofensa de Dios que pudiera haber en su conducta conmigo, aunque, a decir verdad, no me parecía que se pudiera cometer injusticia alguna haciéndome padecer, no pudiendo hacerlo tanto, cuanto yo merezco. Mas confieso que me deleita tanto hablar de la felicidad de sufrir que escribiría volúmenes sobre esta materia sin poder contentar mi deseo, y mi amor propio encuentra no poca satisfacción en esta clase de discursos. En una ocasión, mi soberano me manifestó que quería llevarme a la soledad, no a la de un desierto como la suya, sino a la de su sagrado corazón, donde quería honrarme con su trato más familiar, como lo hace un amante con su amada, darme allí nuevas instrucciones sobre su voluntad y hacerme recobrar nuevas fuerzas para cumplirla. Combatiendo valerosamente hasta la muerte, pues tenía que sostener el ataque de muchos enemigos poderosos. Por esta causa, me insinuó que, para honrar su ayuno en el desierto, debía ayunar a pan y agua 50 días. Mas, no habiendo querido permitírmelo la obediencia por temor a la singularidad, me dio a conocer que le sería igualmente agradable si pasaba 50 días sin beber, en honra de la sed ardiente de la salud de los hombres, que había tenido siempre su corazón y de la que él había sufrido en el árbol de la cruz. Me fue concedido hacer esta penitencia, y me pareció más dura que la anterior, a causa del ardor excesivo con que estaba continuamente atormentada, por el cual hubiera necesitado beber con frecuencia grandes tazas de agua para refrescarme. Sufrí durante este tiempo frecuentes asaltos del demonio, el cual me tentaba especialmente con desesperación, significándome que no debía pretender parte alguna en el paraíso una criatura tan perversa como yo, pues no la tenía en el amor de Dios, del que sería privada por una eternidad, lo cual me hacía verter torrentes de lágrimas. Otras veces me atacaba por la vanagloria y después por la tentación abominable de la gula. Me hacía sentir hambres espantosas y luego me traía representaciones de todo cuanto era capaz de contentar el gusto, y esto en tiempo de mis ejercicios espirituales, causándome un tormento extraordinario. Me duraba el hambre hasta que entraba en el refectorio para tomar mi refección. Allí sentía súbitamente tal inapetencia que necesitaba hacerme no poca violencia para tomar un poco de alimento, y apenas me levantaba de la mesa, volvía el hambre con más violencia que antes. Mi superiora, a quien nada ocultaba de cuanto me sucedía por el gran temor que siempre he tenido de ser engañada,
me ordenó pedirle permiso para comer cuando me sintiese más apretada por el hambre. Lo hacía así, pero con extrema violencia por la gran confusión que experimentaba, y ella, en lugar de enviarme a comer, me mortificaba y humillaba poderosamente, diciéndome que guardase mi hambre para satisfacerla cuando fueran las otras al refectorio. Después permanecía en calma con mis sufrimientos. No me dejaron terminar por esta vez la penitencia en la bebida, pero después que la interrumpí por obedecer, me obligaron a comenzarla de nuevo, y pasé sin beber los 50 días, y asimismo pasaba luego los viernes. Siempre quedaba igualmente contenta, ya me concedieran, ya me negaran lo que pedía. Con obedecer estaba satisfecha. No cesaba mi perseguidor de atacarme por todos lados, excepto por la impureza, en la cual le había prohibido tentarme mi divino Maestro. En una ocasión, sin embargo, me hizo sufrir penas terribles, he aquí cómo. Me dijo mi superiora, ide a ocupar el puesto de nuestro Rey delante del Santísimo Sacramento. Estando allí, me sentí tan fuertemente atacada por abominables tentaciones de impureza que me parecía estar en el infierno. Sostuve este penoso ataque varias horas seguidas y me duró hasta que me levantó aquella obediencia mi superiora, diciéndome que ya no volvería a representar la persona de nuestro Rey delante del Santísimo Sacramento, sino la de una buena religiosa de la Visitación. Inmediatamente cesaron mis penas en esta materia y me encontré anegada en un diluvio de consolaciones en las cuales me instruyó mi soberano en cuanto deseaba de mí. Quería que estuviese en un continuo acto de sacrificio, y para esto me dijo que aumentara mi sensibilidad y repugnancia de tal suerte que no haría cosa alguna sino con pena y violencia, a fin de darme materia de triunfo aún en las cosas más pequeñas e indiferentes. Puedo asegurar haberlo siempre experimentado así desde este día. Añadió además que no habría para mi dulzura alguna sino en las amarguras del Calvario, y que me haría encontrar un martirio de sufrimiento en todo cuanto pudiera constituir el gozo, el placer y la felicidad temporal de los otros. Así me lo hizo experimentar de un modo muy sensible, pues cuanto puede llamarse placer se me convertía en suplicio. Aún en esas ligeras recreaciones que alguna vez se nos conceden, sufría más que si estuviera con el ardor de la más violenta fiebre, y quiso, sin embargo, que procediera en todo como las demás. Esto me hacía exclamar, soberano bien mío, que caro se me vende este placer. El refectorio y el lecho me causaban tal pena que la sola aproximación de la hora me obligaba a gemir y llorar. Mas los empleos y el locutorio me eran de todo punto insoportables, y jamás, que yo recuerde, fui allí sin repugnancias que no podía vencer sino con una violencia tal que muchas veces me obligaba a caer de rodillas para pedir a Dios la fuerza necesaria para vencerme. No me era menos penoso el escribir, no tanto porque lo hacía de rodillas, sino por la pena interior que me causaba el hacerlo. La estima, las alabanzas y los aplausos me hacían sufrir más que todas las humillaciones, desprecios y afrentas a las personas más vanas y deseosas de los honores. En estas ocasiones me veía forzada a decir, Dios mío, armad contra mí todos los furores del infierno, los prefiero a las lenguas de las criaturas armadas de vanas alabanzas, lisonjas y aplausos. Vengan más bien a caer sobre mí todas las humillaciones, dolores, confusiones y contradicciones. Me inspiraba una sed insaciable de ellas, aunque me las hacía sentir en ocasiones con tal viveza que no podía contenerme sin dar señales exteriores, siendo para mí insoportable el verme tan poco humillada y mortificada que no pudiera sufrir sin que de ello se apercibiesen. Todo mi consuelo era recurrir al amor de mi abyección, el cual me movía a dar gracias a mi soberano por hacerme aparecer tal como era, a fin de anonadarme en la estimación de las criaturas. Quería además que recibiera, como venidas de su mano, todas las cosas, sin buscar ninguna, y así debía abandonar todo sin disponer de nada, darle gracias lo mismo por los sufrimientos que por los goces.
pensar en las ocasiones más dolorosas y humillantes, que era merecedora de todo aquello y aún de mucho más. Ofrecer mis penas por las personas que me causaban la aflicción, hablar siempre de él con gran respeto, del prójimo con gran estima y compasión, y nunca de mí misma, o brevemente, o con desprecio, a no ser cuando para su gloria me hiciera obrar de otro modo, atribuir todo el bien y la gloria a su soberana grandeza, y a mí todo lo malo. No buscar consolación alguna fuera de él, y aún debía, cuando me diera las consolaciones, sacrificarlas renunciando a ellas, no apegarme a nada, estar vacía y despojada de todo, no amar nada sino a él, en él y por él, no mirar en todas las cosas más que a él y los intereses de su gloria con un olvido completo de mí misma. Y aunque debía hacer por él todos mis actos, quería que en cada uno de ellos hubiera siempre algo directamente para su divino corazón. Por ejemplo, cuando estaba en recreo, debía ofrecerle al Sagrado Corazón los dolores, humillaciones, mortificaciones y otras cosas. Él se encargaría de que no me faltasen, y yo debía recibirlas con gusto. Igualmente, en el refectorio debía ofrecerle todo lo que me parecía mejor, y así en los demás ejercicios. Me prohibió además juzgar, acusar y condenar a nadie sino a mí misma. Me enseñó muchas cosas, y al admirarme de la abundancia de enseñanzas, me dijo que no debía temer, pues él era un buen maestro, tan poderoso para hacer ejecutar lo que enseñaba como sabio para enseñar y dirigir con acierto. También puedo asegurar que, con gusto o contra las repugnancias naturales, me obligaba a practicar lo que deseaba. Estando una vez en la presencia del Santísimo Sacramento durante un día de su octava, recibí de Dios gracias excesivas de su amor. Movida por el deseo de corresponderle y rendirle amor por amor, me dijo, no puedes darme mayor prueba que hacer lo que ya tantas veces te he pedido. Luego, descubriendo su divino corazón, me mostró, he aquí este corazón, que ha amado tanto a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarle su amor. En reconocimiento, no recibo de la mayor parte sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones consagrados a mí los que así me tratan. Por esto te pido que dediques el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento a una fiesta particular para honrar mi corazón, comulgando ese día y reparando su honor mediante un respetuoso ofrecimiento, a fin de expiar las injurias que ha recibido durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares. Te prometo también que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le rindan este honor y procuren que le sea tributado. Y respondiendo que no sabía cómo cumplir cuanto de mí deseaba hacía tanto tiempo, me ordenó dirigirme a su senador, pues me le había enviado para el cumplimiento de este designio. Al hacerlo, este me mandó escribir cuanto le había dicho en orden al Sagrado Corazón de Jesús y otras varias cosas relacionadas, para la gloria de Dios. Esto me trajo suma consolación, ya porque me enseñó a corresponder a sus designios, ya porque me tranquilizó en medio de los grandes temores de ser engañada, que me hacían gemir sin cesar. Al sacar el Señor a este hombre para emplearle en la conversión de los infieles, recibí el golpe con entera sumisión a la voluntad de aquel Dios que tanta utilidad me había proporcionado por su medio durante el corto tiempo que estuvo aquí. Y una vez que quise solamente reflexionar sobre esto, me dio inmediatamente esta reprensión, y que, ¿no te basto yo, que soy tu principio y tu fin? No me fue necesario más para abandonárselo todo, pues estaba segura de que tendría cuidado de proveerme de cuanto necesitaba. 8. Primeros honores tributados al Sagrado Corazón, sufrimientos y favores. No hallaba aún medio alguno para comenzar la devoción al corazón sagrado, que era todo mi anhelo. Mas he aquí la primera ocasión que para ello me proporcionó su bondad.
La fiesta de Santa Margarita caía en viernes, y pedí a mis hermanas novicias, cuya dirección tenía entonces a mi cargo, que todos los obsequios que tenían intención de hacerme para honrar mi santo, los hicieran al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Lo hicieron de buena voluntad, elevando un altarcito sobre el cual colocaron una pequeña imagen del Sagrado Corazón dibujada a pluma en un papel, y le rendimos todos los homenajes que él mismo nos sugirió. Esto trajo sobre mí, y sobre ellas también, muchas humillaciones y mortificaciones, incluso acusaciones de querer introducir una devoción nueva. Todos estos sufrimientos eran para mí una gran consolación, y nada temía tanto como el ser privado de los honores del Divino Corazón. Pues todo cuanto oía decir sobre esto era como espadas que atravesaban mi corazón. Se me prohibió colocar otra vez en público imagen alguna de este corazón sagrado, y decían que todo cuanto podía permitírseme era rendirle algún homenaje en secreto. En mi aflicción, no sabía a quién dirigirme sino a él, que siempre levantaba mi ánimo abatido, diciéndome sin cesar: nada temas, yo reinaré a pesar de mis enemigos y de todos los que quisieran oponerse. Estas palabras me consolaron mucho, porque solo deseaba verle reinar. Dejé, pues, en sus manos la defensa de su causa, mientras yo sufría en silencio. Pero se suscitaron tantas persecuciones de diversa índole que parecía haberse desencadenado todo el infierno contra mí, conspirando para anonadarme. Confieso, sin embargo, que jamás había gozado de mayor tranquilidad interior ni experimentado tanta alegría, como cuando me amenazaron con la prisión y quisieron hacerme comparecer ante un príncipe de la tierra como un juguete de burla y una visionaria enloquecida por la imaginación de sus vanas ilusiones. No lo digo para hacer creer que he sufrido mucho, sino más bien para descubrir la gran misericordia de Dios conmigo, pues nada estimaba ni quería tanto como la parte que me regalaba de su cruz, la cual era para mí un manjar tan delicioso que jamás llegó a cansarme. Si me hubiera sido permitida la comunión frecuente, mi corazón hubiera estado satisfecho. Una vez que ardientemente la deseaba, se me puso delante mi divino Maestro cuando iba cargada con las barreduras, y me dijo: hija mía, he oído tus gemidos, y los deseos de tu corazón me son tan agradables que, si no hubiera instituido mi divino sacramento de amor, lo instituiría por amor tuyo para tener el placer de alojarme en tu alma y tomar un reposo de amor en tu corazón. Tan vivo ardor penetró todo mi ser al escuchar lo que sentía mi alma completamente enajenada y no podía explicarme sino con estas palabras: oh, amor. Oh, exceso del amor de un Dios hacia una tan miserable criatura. Durante toda mi vida, este regalo de aguijón poderoso me ha servido para excitarme al reconocimiento de un amor tan puro. En otra ocasión, estando en presencia del Santísimo Sacramento en el día de su festividad, se presentó repentinamente delante de mí una persona hecha toda de fuego, cuyos ardores me penetraron tan vivamente que me parecía abrazarme con ella. El deplorable estado en el que se hallaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era un religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado recibir la comunión. En recompensa, Dios le había permitido dirigirse a mí para obtener algún alivio en sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y sufrir durante 3 meses. Después de haber obtenido el permiso de mi superiora, le prometí hacerlo. Entonces, me explicó que la causa de sus grandes sufrimientos era, en primer lugar, haber preferido su propio interés a la gloria divina por un apego excesivo a su reputación, en segundo lugar, por la falta de caridad con sus hermanos, y en tercer lugar, por el exceso de afecto natural que había tenido hacia las criaturas y las pruebas que de ello había dado en las conferencias espirituales, lo cual desagrada mucho al Señor. Me sería muy difícil explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, pues no me abandonaba ni un momento.
Donde él estaba, me parecía verle envuelto en fuego y con tan vivos dolores que me veía obligada a gemir y llorar casi continuamente. Movida por compasión, mi superiora me asignó buenas penitencias, especialmente disciplinas. Las penas y sufrimientos exteriores que por caridad me hacían sufrir aliviaban mucho las otras interiores impuestas por la santidad de amor, como un pequeño reflejo de lo que sufren esas pobres almas. Al final de los 3 meses, le vi de una manera muy diferente, colmado de gozo y gloria, iba a disfrutar de su eterna dicha, y dándome las gracias, me dijo que me protegería en la presencia de Dios. Había caído enferma, pero, al cesar mi sufrimiento, sané de inmediato. Mi soberano me hizo entender que, cuando quisiera abandonar una de esas almas por las cuales deseaba que yo sufriera, me haría experimentar el estado de un alma réproba, dándome a sentir la desolación en que se encuentra al momento de la muerte. Jamás he experimentado algo más terrible, ni tengo palabras para describirlo. Un día, estando sola en el trabajo, se me presentó una religiosa que aún vivía, y se me dijo de manera inteligible: mira, he ahí esta religiosa solamente de nombre, a la cual estoy dispuesto a lanzar de mi corazón y abandonarla a sí misma. Al instante me sentí presa de un terror tan grande que, postrándome con el rostro en el suelo, permanecí así largo tiempo sin poder volver en mí. Me ofrecí al mismo tiempo a la divina justicia para sufrir cuanto fuera de su agrado, a fin de que no la abandonase. Sentí entonces que se volvía contra mí su justa cólera, y me hallé en espantosa agonía y desolación completa, pues sentía sobre mis espaldas un peso abrumador. Si quería alzar los ojos, veía a un Dios irritado conmigo y dispuesto a caer sobre mí armado de varas y azotes. Por otra parte, me parecía ver el infierno abierto para devorarme. En mi interior todo estaba revuelto y en desorden. Mi enemigo me asediaba por todos lados con tentaciones violentas, especialmente de desesperación, y yo huía en todas direcciones de ese Dios irritado que me perseguía. No había tormento al cual no me hubiera entregado para librarme de él, y no podía ocultarme a sus miradas. Sufría una confusión espantosa creyendo que mis penas eran conocidas por todo el mundo. No podía orar ni desahogarme sino llorando. Decía solamente: «Ah, cuán terrible es caer en las manos de un Dios vivo». Y otras veces, arrojándome con el rostro en la tierra, exclamaba: «Herid, Dios mío, cortad, quemad, consumid cuanto os desagrade, y no perdonéis ni mi cuerpo, ni mi vida, ni mi carne, ni mi sangre, con tal que salvéis eternamente esta alma». Confieso que no hubiera podido durar mucho tiempo en tan doloroso estado si no me hubiera sostenido su amorosa misericordia bajo los rigores de su justicia. Así es que caí enferma, y me costó mucho restablecerme. Con frecuencia, mi soberano me ha hecho soportar estas dolorosas disposiciones, en medio de las cuales me mostró una vez los castigos que quería ejecutar en algunas almas. Me arrojé a sus sagrados pies diciéndole: «Oh, Salvador mío, descargad sobre mí toda vuestra indignación y borradme del libro de la vida antes que perder esas almas que tan caro os han costado». Y me respondió: «Pero no te aman y no cesarán de afligirte». No importa, Dios mío, con tal que os amen, no quiero cesar de suplicaros que las perdonéis. Déjame obrar, ya no puedo sufrirlas. Y abrazándole más estrechamente aún, le dije: «No, Señor mío, no os dejaré hasta que las hayáis perdonado». Y él me decía: «Yo accedo gustoso, si tú quieres responder por ellas». «Sí, Dios mío, pero nunca os pagaré, sino con vuestros propios bienes que son los tesoros de vuestro sagrado corazón». Con esto se dio por satisfecho. En otra ocasión, mientras trabajaba en la labor común de escardar lana, me retiré a un pequeño patio cercano al tabernáculo del Santísimo Sacramento. Allí,
trabajando arrodillada, me sentí de inmediato recogida por completo interior y exteriormente, y se me presentó al mismo tiempo el amable corazón de mi adorable Jesús, más brillante que el sol. Estaba en medio de las llamas de su amor puro, rodeado de serafines que cantaban con admirable concierto: el amor triunfa, goza el amor, placer derrama su corazón. Estos bienaventurados espíritus me invitaron a unirme a ellos en los loores del divino corazón, y aunque al principio no me atrevía, me instaron nuevamente diciéndome: hemos venido a asociarnos contigo para tributar un homenaje continuo de amor, adoración y alabanza. Así, haríamos las veces delante del Santísimo Sacramento, para que tú pudieras, por nuestro medio, amarle sin interrupción, y nosotros a su vez participar de tu amor, sufriendo en tu persona como tú gozarías en la nuestra. Escribieron al mismo tiempo esta asociación en el corazón sagrado con letras de oro y caracteres indelebles del amor. Esto duró de 2 a 3 horas, pero he sentido sus efectos durante toda mi vida, tanto por los socorros recibidos como por las dulzuras que había producido y producía en mí, dejándome llena de confusión. Al dirigirles mis plegarias, no les daba otro nombre que el de mis divinos asociados. Esta gracia me inspiró tal deseo de pureza de intención y me hizo concebir una idea tan alta de la conversación con Dios que todas las demás me parecen impuras para este fin. Otro día, una de nuestras hermanas estaba sumida en un sueño letárgico y se había perdido la esperanza de administrarle los últimos sacramentos. Esto tenía a la comunidad, especialmente a nuestra madre, en gran consternación. Ella me ordenó prometer a nuestro Señor todo cuanto quisiera darme a conocer que deseaba. No había terminado aún el cumplimiento de esta obediencia cuando el soberano de mi alma me prometió que la hermana no moriría sin recibir los auxilios que con razón deseábamos, si le prometía 3 cosas: la primera, no rechazar ningún cargo en la religión; la segunda, no rehusar ir al locutorio; y la tercera, no negarme a escribir. Confieso que me estremecí por la gran repugnancia y aversión que sentía hacia estas peticiones. Respondí: oh, Señor mío, bien me atacáis por mi debilidad, pero pediré permiso. Mi superiora me lo concedió de inmediato, a pesar de la pena que pudiera traslucirse en mí, y me hizo prometerlo en forma de voto para que no pudiera desdecirme jamás. Mas, ay de mí, ¿cuántas infidelidades he cometido? No por ello se me quitó la repugnancia que sentía, la cual me ha durado toda la vida. Pero la hermana recibió los sacramentos. Para mostrar hasta dónde llegaba mi infidelidad en medio de todos estos grandes favores, diré que un día, sintiendo un ardiente deseo de retirarme para hacer ejercicios y prepararme algunos días antes, quise por segunda vez grabar el santo nombre de Jesús en mi corazón. Pero lo hice de tal modo que abrí varias llagas. Habiéndoselo contado a mi superior a la víspera del día en que debía retirarme a la soledad, me respondió que quería mandar ponerme algún remedio, por temor de que no degenerase en algún mal peligroso. Esto me hizo quejarme a nuestro Señor: oh, mi único amor, ¿permitiréis que otros vean el mal que me he hecho por amor vuestro? ¿No sois lo suficientemente poderoso para curarme, vos que sois el soberano remedio de todos los males? En fin, movida por mi deseo de darlo a conocer, me prometió que al día siguiente estaría curada, y así fue, cumplió su promesa. Sin embargo, al no haber podido decirle a nuestra madre que estaba curada porque no la encontré, me envió una nota en la que me ordenaba mostrar mi mal a la hermana que me la entregaba, para que ella aplicara el remedio. Como ya estaba curada, creí estar dispensada de cumplir esta obediencia hasta haberlo informado a nuestra madre. Fui a buscarla con este propósito y le dije que no había cumplido lo ordenado en la nota porque ya me encontraba bien. Dios mío, con qué severidad me trataron por esta falta de prontitud en la obediencia, tanto ella como mi soberano maestro. Este me relegó a estar bajo sus sagrados pies, donde permanecí aproximadamente 5 días,
llorando mi desobediencia y pidiendo perdón con continuas penitencias. En cuanto a mi superiora, me trató sin remisión en esta ocasión, como nuestro Señor se lo inspiraba. Me hizo perder la Sagrada Comunión, lo cual era el suplicio más cruel que pudiera sufrir en la vida. Hubiera preferido 1000 veces ser condenada a muerte. Además, me obligó a mostrar mi mal a la hermana. Ella, al ver que ya estaba curada, no quiso hacer nada, pero yo recibí en ello una gran confusión. Para mí, todo esto parecía nada comparado con el dolor que sentía por haber desagradado a mi soberano. Después de enseñarme cuánto le desagrada la falta más pequeña de obediencia en un alma religiosa y de hacerme sufrir la pena correspondiente, él mismo vino en los últimos días de mi retiro a enjugar mis lágrimas y devolverle a mi alma la vida. A pesar de las dulzuras y caricias con que me regaló, mi pena no terminó por eso. Me bastaba con pensar que le había desagradado para deshacerme en lágrimas. Él me hizo comprender de manera tan viva lo que significa la obediencia en un alma religiosa, que confieso no lo había comprendido hasta entonces. Me dijo que, en castigo de mi falta, el sagrado nombre, cuya inscripción me había costado tanto por recordar sus sufrimientos al tomar el santo nombre de Jesús, no sería ya visible, como tampoco serían visibles los precedentes, que antes aparecían muy bien marcados de diferentes maneras. Puedo decir que hice un retiro de dolor. Mis enfermedades eran tan continuas que no pasaba 4 días seguidos sin estar enferma. Una vez, estando muy mal y casi sin poder hablar, vino a verme nuestra madre por la mañana y me entregó un billete. En él se ordenaba que debía asegurarme de si todo lo que me ocurría procedía del Espíritu de Dios. Si era así, el Señor me daría perfecta salud durante 5 meses sin necesidad de ningún alivio en todo ese tiempo. Pero si, por el contrario, procedía del espíritu del demonio o de mi propia naturaleza, permanecería siempre en el mismo estado. No se puede explicar el sufrimiento que me causó este billete, especialmente porque ya me había sido revelado su contenido antes de leerlo. Me hicieron salir de la enfermería con palabras que nuestro Señor había inspirado para ser más sensibles y mortificativas a la naturaleza. Presenté el billete a mi soberano, que conocía su contenido, y me respondió: «Te aseguro, hija mía, que para probar el buen espíritu que te guía, hubiera concedido a tu superiora tantos años de salud como meses me ha pedido, y además todas las seguridades que hubiera querido pedir». En el instante de la elevación del Santísimo Sacramento, sentí de manera muy perceptible que me habían quitado todas mis enfermedades, como si me despojaran de un hábito que quedaba suspendido. Me encontré con la fuerza y salud de una persona muy robusta, que no había estado enferma durante mucho tiempo. Pasé así el tiempo deseado, después del cual volví al estado precedente. En conclusión, la vida de Santa Margarita María de Alacoque es un testimonio conmovedor de devoción y sacrificio. Su fervoroso amor por Dios la llevó a una vida de mortificación constante y a una muerte marcada por una profunda unión con el Sagrado Corazón de Jesús. Su experiencia espiritual, llena de sufrimiento y anhelo por la perfección, revela la profundidad de su fe y su compromiso inquebrantable con Dios. Aunque su vida terminó en un acto de amor puro y entrega, el legado de su sacrificio y amor eterno sigue inspirando a muchos. Si te ha gustado este episodio de la vida de Santa Margarita, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga.